Fui desinvitado del cumpleaños de mi madre porque no me veía bien al lado del novio de mi hermana. Resulta que, en realidad, yo era su jefe. Él me miró a los ojos y dijo: si aún insistes en volver a casa, entonces no me llames tu padre. 3 semanas después, la electricidad, el agua y el internet en su casa se cortaron, todo, en el cumpleaños de mi madre. Sigue mi narración, quizás te reconozcas en ella. Hola, soy Ryan, tengo 30 años y resido en un pequeño pueblo a unos 40 minutos de Seattle. Cada mañana, me preparo una taza de café, me informo del clima y conduzco menos de 10 minutos al trabajo. Cofundé una pequeña empresa de tecnología centrada en la energía sostenible. No todos entienden lo que hago, incluida mi familia. Todavía piensan que me paso los días apretando tornillos y reparando maquinaria, lo cual, la verdad, nunca me ha importado. Nunca he sentido la necesidad de explicar. Cuando alguien pregunta por mi familia, mis padres o mi hermana Jessica, sonrío ligeramente. Ha pasado un tiempo desde que hablamos, comento, y eso es todo. No estoy ocultando nada, pero ya no le encuentro sentido a volver a contarlo. No los he contactado en más de 2 años, ni llamadas, mensajes de texto, días festivos o cumpleaños, nada, solo un largo y tranquilo periodo, como si la conexión entre nosotros hubiera sido cortada y nadie hubiera intentado repararla. Solía sentir que la familia lo era todo, pero hace 2 años, en el cumpleaños de mi madre, todo cambió. Hace 2 años, 3 semanas antes del cumpleaños de mi madre, acababa de reservar un viaje y tomarme tiempo libre del trabajo. El plan era simple: volver a casa temprano, quedarme unos días y ayudar con los preparativos, justo como todos los años, nada extraordinario. Solo quería avisarles. Contacté a mi madre de inmediato, pero mi padre contestó después de solo 2 timbres. Volveré a casa 2 días antes, anuncié con naturalidad. Si necesitan que recoja o ayude con algo, solo avísame. Inicialmente respondió vagamente, pero luego dudó. Cuando finalmente habló, su voz sonaba extraña, más pesada de lo normal, como si estuviera intentando evitar algo. Ryan, si es posible, tal vez no vengas a casa este año. En ese momento, asumí que solo estaba preocupado por mi horario. Está bien, papá, dije, sosteniendo todavía una taza de café humeante, tengo todo arreglado, no es problema. La pausa fue más larga esta vez. Luego habló de nuevo, más firme pero más frío. Jessica traerá a su novio a casa este año. Es un gerente, alguien importante, habla bien y se comporta correctamente, y tu trabajo, bueno, no es muy cómodo hablar de él, así que es mejor que no vengas. En ese momento, sentí que el calor me subía desde la nuca hasta la cara, mi ritmo cardíaco se aceleró y automáticamente agarré mi taza de café más cerca. ¿Qué diablos acabas de decir?, exclamé, incapaz de mantener la voz tranquila. ¿Me estás diciendo eso en serio ahora? Él no lo discutió, ni se retractó ni lo suavizó. En cambio, respondió clara y bruscamente: que vengas a casa solo avergonzaría a toda la familia. Si insistes en venir, no me llames tu padre. Y luego se desconectó, sin un momento de pausa. Dejé el teléfono. Mi palma todavía temblaba y estaba algo pegajosa por el sudor. El apartamento estaba completamente en silencio, sin televisión, sin pasos, solo yo parado allí mirando al vacío, como si me hubieran arrancado de mi vida. Sus palabras seguían resonando en mi cabeza, lentas y claras, como una grabación atascada en repetición: que vengas a casa solo avergonzaría a toda la familia. Si aún insistes en volver, no me llames tu padre. Por un momento me pregunté si lo había oído mal, pero no. Cada palabra y tono eran fríos como el hielo y sólidos como la piedra. No hubo desliz, ni lugar para la esperanza. Apreté la mandíbula, mi garganta se tensó como si algo se hubiera alojado allí y se negara a moverse. Inmediatamente, los recuerdos comenzaron a inundarme. Silenciosamente pagué todas sus facturas, incluyendo electricidad, agua e internet. Durante más de 2 años, nadie nunca mencionó nada, y ahora me llaman la vergüenza de la familia. Rápidamente tomé mi teléfono, mis manos aún temblaban ligeramente, a pesar de que mi mente había comenzado a enfocarse. Abrí la aplicación bancaria y me dirigí a ver mi historial de transacciones. Mi único propósito era ver cuánto había gastado en mi familia durante los 2 años anteriores. Necesitaba una cifra para mi factura de electricidad, factura de agua y servicio de internet. Cada mes, sin falta, cada pago se gestionaba a tiempo y se deducía automáticamente de mi cuenta. Durante 2 años seguidos, se han pagado casi 400 pesos por mes sin falta. Deslicé suavemente hasta el final. La cantidad total gastada, 9.842.17 pesos. Me quedé mirando ese número por unos segundos más, no porque estuviera asombrado, sino porque algo dentro de mi pecho se había asentado de repente. No era dolor, ni siquiera furia, sino solo un vacío. Casi 10.000 pesos. Y ahora me tachan de la vergüenza de la familia. Mientras miraba la enorme lista de transacciones bancarias, surgió una pregunta silenciosa:
una que nadie en mi familia había planteado en 30 años. Jessica alguna vez ha hecho tanto por nuestros padres como yo. No era celos y no estaba buscando crédito, era simplemente que, si se me considera la vergüenza de la familia, ¿contra qué estándar se está evaluando eso? Había pagado aproximadamente 10,000 pesos en gastos de manutención para ellos, en secreto, sin pedir nada a cambio y sin mencionarlo nunca. ¿Y ella? ¿Alguna vez tuvo que hacer un sacrificio o rogar por ayuda, o llegó, sonrió linda y causó impacto en un vestido encantador mientras sostenía a un novio exitoso? No estaba pidiendo llevar la cuenta, estaba preguntando por qué. Por primera vez, noté que la equidad nunca fue considerada en este hogar. Me había acostumbrado a estar al margen desde que era niño. En las fotos familiares, con frecuencia estaba parcialmente escondido detrás de otra persona o capturado en el borde del marco, no estaba mirando precisamente a la cámara. Nadie me dijo que me hiciera a un lado, pero siempre lo hice. Jessica estaba en el centro de cada evento importante en nuestra familia, desde cumpleaños y graduaciones hasta sus rupturas, siempre había una razón para que todos se unieran, la consolaran y celebraran. No recuerdo la última vez que alguien preguntó si yo estaba bien. Jessica es 2 años mayor que yo, pero la diferencia entre nosotros nunca fue por la edad. Ella era la esperanza, la niña orientada al futuro que nuestros padres mencionaban con orgullo cuando los visitaban parientes, y yo, en esas mismas conversaciones, si se me mencionaba, era como una breve nota a pie de página: Ryan, él está bien, creo que trabaja en tecnología. Solía creer que si trabajaba lo suficiente, me mantenía fuera de problemas y me encargaba de todo en silencio, eventualmente me verían. Sin embargo, no lo hicieron. Resulta que cuando estás acostumbrado a ser invisible, nadie se da cuenta cuando te vas. Comencé a cubrir los costos de servicios públicos de mis padres, electricidad, agua e internet, hace casi 2 años. Mi madre llamó primero y todo comenzó allí. Ese día se quejó de cómo el costo de vida había aumentado, cómo las facturas de este mes habían subido inesperadamente y cómo sus ingresos de jubilación ya no eran suficientes. Luego, suave y tímidamente, dijo: si pudieras ayudarnos, aunque sea un poco, significaría mucho. Acepté. En ese momento, asumí que serían solo unos meses hasta que las cosas se calmaran. Sin embargo, los meses que siguieron se parecieron precisamente al anterior. Nadie mencionó terminarlo y no había un plan de respaldo. De vez en cuando preguntaba: mamá, Jessica está ayudando en algo. Ella siempre evadía el tema, a veces decía: solo ayúdanos este mes, tu hermana colaborará la próxima vez. Otras veces: tu hermana está cubriendo las cosas médicas de papá, eso tampoco es fácil. Escuché esas líneas tantas veces que podía recitarlas de memoria, y yo solo sonreía y lo dejaba pasar cada vez, porque sabía que nada de eso era cierto. Así que seguí enviando el dinero, casi 400 pesos por mes, de manera confiable y silenciosa, sin quejas. Nadie lo mencionaba. No es que no me importara, era simplemente que sentía que era lo correcto. Solía pensar que si era lo suficientemente callado y responsable, se darían cuenta, pero hoy, después de todo, me miran y dicen: soy la vergüenza de la familia. Después de un tiempo, todo a mi alrededor estaba en silencio y yo solo me quedé sentado, paralizado en el sofá. Todavía tenía mi teléfono en la mano. Ya no estaba enojado ni desconsolado, solo había una emoción clara instalada en mi pecho, algo así como: ya es suficiente. Después de eso, abrí mi aplicación bancaria. Deslicé hacia abajo hasta la sección de pagos automáticos, donde había configurado transferencias mensuales para cubrir los gastos de electricidad, agua e internet de mis padres. Toqué en cada cosa una por una y las cancelé sin dudarlo. Lo hice suavemente, no para vengarme, sino para preservar lo único que aún tenía, una apariencia de autoestima, lo único que no me habían quitado. Aproximadamente una semana después, recibí el primer mensaje de mi madre en el mismo tono tranquilizador que siempre usaba. No hubo mención de lo que había sucedido, ni una disculpa, solo recibí un aviso de que la factura de internet estaba por vencer: puedes encargarte de eso. Leí el mensaje, miré la pantalla por un momento y luego dejé el teléfono sin responder, no porque estuviera intentando hacer una declaración, sino porque, después de todo, lo primero que pensaron en decir fue una solicitud: paga la factura de internet. No hubo un «¿estás bien?», o siquiera un básico «podemos hablar». Así que me quedé en silencio, y ese silencio para mí lo decía todo. 2 semanas después, mi padre llamó. El teléfono sonó unas cuantas veces antes de parar. No respondí. Unos minutos después, dejó un mensaje de voz. Su tono era cortante e impaciente, como solía ser. La compañía eléctrica llamó: la factura de este mes no ha sido pagada, ¿qué está pasando? No había preocupación, ni mención de lo que dijo el día que llamé para decir que estaría en casa para el cumpleaños de mamá. Escuché el mensaje, luego apagué la pantalla y coloqué el teléfono boca abajo sobre la mesa. Y así,
me quedé en silencio hasta el cumpleaños de mi madre. El cumpleaños de mi madre fue alrededor de 3 semanas después de que mi padre me aconsejara no volver a casa. La fiesta transcurrió con normalidad, con su pollo asado favorito, pastel de su panadería preferida y algunos parientes cercanos reunidos alrededor de la mesa, excepto por mí. Todo había sido meticulosamente planeado y ejecutado. Esa tarde, exactamente a las 4 p.m., yo estaba sentado en mi sala con una taza de café que hacía tiempo se había enfriado cuando mi teléfono sonó. Era mi madre llamando. Miré su nombre en la pantalla por unos segundos antes de dejar el teléfono, no respondí, ni lo pensé 2 veces. Mi padre llamó unos minutos después, seguido de Jessica. 3 llamadas en menos de 10 minutos, las dejé pasar todas. No había curiosidad, ni necesidad de responder. Me quedé donde estaba, apoyado ligeramente contra el respaldo de la silla, con la mirada fija en el vidrio empañado. El cielo afuera era de un gris monótono, sin lluvia, pero frío de esa manera silenciosa y sigilosa que sugiere que el invierno acaba de rozar tu umbral. Y vamos a tener una pausa. Si esto te tuvo pegado a la pantalla, apoya con like y suscríbete, lo que viene te va a explotar la cabeza. Muchas gracias. Ahora volvamos a la historia. Las comunicaciones comenzaron a llegar aproximadamente 10 minutos después. Mamá fue la primera. Ryan, la electricidad ha sido cortada, toda la casa está oscura, por favor paga la factura. Levanté el teléfono y leí su mensaje en silencio, no había enojo ni sorpresa, solo un vacío tranquilo que se deslizaba por mi pecho, el tipo que sientes cuando has pasado años cuidando a una familia y eres el único que queda para soportar la carga. Luego mi padre dijo, no hay agua, no podemos cocinar, ocúpate de esto ahora. Seguido por Jessica, el internet está caído, están llegando los invitados, por favor, arréglalo urgentemente. Miré el reloj, 5:12 p.m. Recordé claramente, cancelé todos los pagos automáticos exactamente hace 3 semanas, inmediatamente después de que mi padre me informara que si insistía en volver a casa, nunca debería volver a llamarlo papá. Y ahora, en medio de la fiesta de cumpleaños a la que me habían ordenado no asistir, todo comenzó a apagarse, la electricidad, el agua y el internet. Cada uno desapareció justo cuando más lo necesitaban. No respondí por mensaje de texto ni llamé, no sentí la necesidad de explicar. Simplemente me senté allí, girando con cuidado la taza de café fría en mis manos, mis ojos aún fijos en la ventana, como si estuviera viendo más allá de todo lo que podía ver. Y en ese momento, me di cuenta de que no estaban llamando porque me extrañaran, estaban llamando porque no quedaba nadie para cargar con su peso. Alrededor de las 6 p.m., mi teléfono comenzó a zumbar de nuevo, esta vez sin parar. Sin embargo, ya no eran mis padres o Jessica, eran los parientes que solo visitan en días festivos, pero se sienten con derecho a emitir juicios. Las comunicaciones llegaron en oulides. Algunas personas me tacharon de irrespetuoso, uno comentó abiertamente, avergonzaste a tu madre delante de toda la familia. Otro, más sutil pero igual de devastador, dijo, tu hermana tenía razón, la gente como tú no debería aparecer en un día feliz. Leí cada mensaje sin responder, no porque el silencio implicara acuerdo, sino porque me había cansado de explicarme a personas que siempre elegían a la multitud más ruidosa por encima de lo que era correcto. Estaba a punto de dejar el teléfono cuando la pantalla se iluminó de nuevo. La tía Lauren era la única familiar que todavía confiaba en mí, estaba llamando por video a través de una aplicación antigua que solo ella y yo seguíamos usando, porque éramos los únicos a los que les importaba lo suficiente mirarnos a los ojos cuando importaba. Hice una pausa antes de contestar en el segundo timbrazo. Lo primero que vi fue su rostro, algo oscurecido por la iluminación amarilla de la cocina detrás de ella, un lugar que conocía como la palma de mi mano, cada grieta en la pared y cada gabinete ruidoso. Pero esta noche, la habitación se sentía diferente, había tintineos de cubiertos, risas incómodas y conversaciones pequeñas y aleatorias de fondo. Me miró a través de la pantalla, con los ojos cálidos y preocupados. No vas a pagarlo, Ryan. Su tono era ligero, como si estuviera tratando de entender lo que estaba pasando. La miré a los ojos y cuando finalmente hablé, mi tono era lento, como si estuviera desenterrando algo que había enterrado durante demasiado tiempo. ¿Sabes, tía? Fue papá quien me dijo que no viniera. Tragué con dificultad. Dijo que si aún insistía en aparecer, no debería volver a llamarlo mi padre. Ella se quedó callada, sus ojos cambiaron como si estuviera estudiando la habitación detrás de ella. Justo entonces, la llamada degeneró en caos. Podía escuchar la voz de mi madre a través del ruido, dile que estoy avergonzada de él, ¿cómo pudo hacer esto en un día como hoy? Mi padre dijo brusca y fuertemente, no es tan grave, es solo pagar unas pocas facturas, ¿qué clase de hombre se pone mezquino por dinero? Otra voz, creo que era mi tío, pobre Jessica, teniendo que lidiar con un hermano así.
Pasos se acercaron a la cámara. Jessica apareció detrás de la tía Lauren, con los brazos cruzados y los labios torcidos por la molestia. Incluso contestó la llamada: mamá ha estado llorando todo el día, ¿a él le importa siquiera? En serio, no tiene vergüenza en absoluto. No dije nada, solo observé y me quedé en silencio, como si fuera la única forma de defenderme. Me fui justo cuando estaba listo para finalizar la llamada. Otra cara apareció en el lado izquierdo de la pantalla, un joven con el pelo perfectamente peinado y un traje oscuro. Me miró con confusión en sus ojos, luego sonrió vacilante. Oye, jefe, respondió, su voz algo rasposa, como si no estuviera seguro de si las palabras encajaban en esta situación. Me congelé, mi mirada permaneció fija en la pantalla e inconscientemente agarré el teléfono más cerca. No me lo había esperado, no aquí, no en la noche cuando todos sentían que yo era una vergüenza demasiado grande para ser invitado. Lo miré por unos segundos más y luego todo encajó, su expresión, la forma en que habló. Por supuesto, era uno de los nuevos empleados que se había transferido recientemente de nuestra sucursal del sur. Habíamos intercambiado algunos correos electrónicos y me había enviado 2 informes, pero no tenía idea de que era el novio de Jessica, el que todos estaban tratando de impresionar. La habitación detrás de la tía Lauren pareció contener la respiración. Noté que ella miró por encima del hombro y la cocina estalló en una conmoción frenética. Luego alguien dijo en voz baja: espera, como acaba de llamar a Ryan. Otra voz siguió confundida: jefe, eso significa que Ryan es el jefe del novio de Jessica. Los susurros crecieron como una ola ascendente, superponiéndose e incómodos. Y yo, solo seguí mirando la pantalla, ni asentimiento, ni negación. Simplemente estoy esperando a ver a dónde va. Y justo entonces, el joven se enderezó, miró más allá de la cámara hacia los demás en la habitación y habló claramente: por si no lo sabían, trabajo en Pacific Heritage, el señor Ryan es uno de los cofundadores de la compañía. Sus comentarios fueron claros y obvios, lo suficientemente fuertes como para atravesar el ruido de los platos y los murmullos, y la habitación cayó en un silencio inusual. No es incómodo, simplemente aturdido. Todavía no dije nada. Junté los labios y di un suave gesto de confirmación. Él regresó su mirada a la computadora con los ojos muy abiertos y yo dije con calma, uniformemente, como si las palabras hubieran estado esperándolo: espero que tu gran presentación salga perfectamente. Luego desconecté. Esa noche dormí profundamente, sin dar vueltas, sin levantarme sobresaltado en la oscuridad con viejas preguntas reproduciéndose en mi mente. Por primera vez en años me sentí ligero, no por satisfacción, sino porque finalmente reconocieron quién era yo. Al día siguiente, antes de que la luz del sol se hubiera filtrado completamente a través de las cortinas delgadas, fui por mi teléfono y revisé mis correos electrónicos como de costumbre. Un par de recordatorios de reuniones, un par de comentarios de contabilidad y luego noté un nombre que no reconocía en el campo de Hudson Khan. Abrí el correo electrónico. La primera línea me impactó de inmediato: lamento no saber que eras el hermano de Jessica. Siempre te he respetado en la empresa. Arqueé una ceja, me incliné sobre la almohada y continué leyendo. Hudson escribió que estaba realmente asombrado de descubrir el vínculo familiar entre Jessica y yo. Y luego, sin rodeos ni suavizarlo, afirmó: no esperaba que ella fuera así, voy a terminar esta relación, gracias por no ponerme en apuros delante de todos. Dejé el teléfono sobre mi pecho y cerré los ojos brevemente. Me tomó unos minutos reabrir la bandeja de entrada y comenzar a escribir mi respuesta, lenta, clara y sin adornos: Hudson, ese es tu asunto. No espero que nadie tome decisiones para ganarse mi buena voluntad. Piensa cuidadosamente antes de hacer cualquier cosa, y para que conste, no mezclo la familia en el lugar de trabajo. Pulsé enviar, sin más pensamientos, sin emociones persistentes. Para mí, eso fue suficiente. Algunas cosas, una vez aclaradas, no requiero nada más. Alrededor de las 10 a.m., mientras estaba terminando una reunión con los jefes de departamento y tomando notas, mi teléfono sonó en mi bolsillo. Lo saqué y vi el nombre: Jessica, mi hermana. La miré por unos segundos antes de presionar declinar, no por rabia, no para demostrar algo, sino simplemente porque ya había tenido suficiente de disculpas que solo aparecían después de que todo se había desmoronado. A los 5 minutos, llegó un mensaje: lo siento, no pensé que Hudson cambiaría así. Eres su jefe, si dijeras algo, estoy segura de que te escucharía. Por favor, habla con él, pídele que regrese conmigo. Después de leerlo, me acerqué a la ventana del pasillo y me apoyé en ella. Revisé el mensaje varias veces antes de escribir mi respuesta, que no fue ni demasiado larga ni demasiado corta para que ella entendiera. Hudson no se fue porque yo se lo dijera, se fue por cómo vives, cómo tratas a la gente, cómo menosprecias lo que no entiendes y cómo siempre asumes que con una voz lo suficientemente suave puedes guiar a cualquiera. Pulsé enviar, puse el teléfono de nuevo en mi bolsillo y regresé a mi escritorio.
Sin embargo, menos de un minuto después, llegó otro mensaje: sé que me equivoqué esta vez, lo digo en serio, cambiaré, por favor, créeme, solo por esta vez. No respondí, lo leí, me senté con él por un rato y nada se movió dentro de mí, no porque no me importara, sino porque finalmente entendí. A veces la distancia entre dos personas no está en la disculpa, está en cuando llega la disculpa. Borré suavemente el mensaje, sin dejar nada detrás, y volví a mi vida actual. Una semana después, un viernes por la tarde, mientras regresaba a casa desde el garaje, me congelé en el porche. Mis padres estaban en la puerta principal, cada uno sosteniendo una pequeña maleta, sus rostros tensos por el largo viaje. No pregunté por qué estaban aquí, si habían viajado hasta aquí para verme, no era una visita casual. Abrí la puerta y los recibí, sin tensión, sin cortesía forzada, solo una simple elección. No quería tener esa conversación afuera, donde el viento se estaba levantando en el porche. Nos sentamos en la sala y el té sobre la mesa aún humeaba. Mi padre habló primero. Se disculpó en un tono más tranquilo de lo normal. Mi madre añadió, diciendo que habían pensado bien las cosas, que tal vez habían ido demasiado lejos y que las cosas nunca deberían haber llegado a este punto. Permanecí en silencio y no interferí, solo escuchando para ver si esta disculpa marcaba el final de algo o el comienzo de algo más. Y como esperaba, el tono de mi padre cambió. Somos familia, Ryan, y la familia se ayuda mutuamente. Te criamos, te enviamos a la escuela, todo lo que tienes ahora, una parte viene de nosotros, ¿verdad? Lo miré, mi semblante se mantuvo sin cambios, pero mi postura se enderezó un poco. Luego mi madre habló, su voz tranquila como si estuviera diciendo algo bastante sensato: si pudieras enviarnos quizás unos 2,000 pesos al mes, solo un pequeño apoyo, no es mucho para alguien como tú. Me quedé mirando a las dos personas sentadas en mi sala, las mismas personas que una vez me habían echado de un evento familiar porque pensaban que yo era una vergüenza, y ahora estaban sentados en mi casa poniendo un valor monetario a su disculpa, 2,000 pesos cada mes, porque yo era su hijo y para ellos, mi éxito era una deuda que les debía. Después de su solicitud, solté una risa tranquila, no fuerte ni sarcástica, sino del tipo que te sale cuando alguien te cuenta una historia que no tiene sentido. Miré a mis padres, sus ojos estaban fijos en los míos como si esperaran que yo asintiera de acuerdo, pero no estaba enojado, había llegado demasiado lejos para que me molestaran cosas así. Me recosté en la silla, mi voz tranquila y clara: ¿qué hay de Jessica? ¿Cuánto va a contribuir ella cada mes? La habitación pareció detenerse en ese punto, el aire se tensó, mi padre lanzó una mirada a mi madre. Ey, vamos a tener una pausa. Si esto te tuvo pegado a la pantalla, apoya con like y suscríbete, lo que viene te va a explotar la cabeza. Muchas gracias. Ahora volvamos a la historia. Ella respondió lentamente, su voz bajando ligeramente: el trabajo de tu hermana todavía es inestable y la ruptura con Hudson le ha pasado factura. Asentí suavemente, no sorprendido, las mismas viejas excusas vestidas de lenguaje empático, pero eran meramente evasivas. Levanté la mirada, los miré directamente y dije: si ella acepta apoyarlos con 2,000 pesos por mes, yo haré lo mismo, ni más ni menos. No dijeron nada, solo me miraron, tratando de averiguar si hablaba en serio. Continué en voz baja: o si quieren que yo cargue con la cantidad total, necesitaré algo por escrito, un acuerdo legal que confirme que después de que ambos fallezcan, la casa me pertenecerá en su totalidad. Me quedé quieto después de eso, sin presión, sin más explicaciones. Solo esperé a ver cómo reaccionarían ahora que, por primera vez, estaba estableciendo los términos para algo que ellos siempre habían sentido que era mi responsabilidad. Tan pronto como terminé de hablar, la audiencia cayó en un silencio denso y profundo. Mi padre se levantó de repente, golpeó la palma de su mano contra la mesa de madera, volcando la taza de té y derramando su contenido por un lado. Su grito resonó en la habitación, su pecho subiendo y bajando de furia: ¿estás poniendo condiciones a tus padres? Te criamos por más de 20 años y ahora quieres regatearnos así. ¿Qué clase de vida estás viviendo? Estaba gritando tan fuerte que no me sorprendería si los vecinos lo hubieran oído todo. No me moví ni me encogí, simplemente me senté allí, las manos apoyadas en los reposabrazos de la silla, la mirada fija en él, no fría, pero ya no suave. Esperé a que terminara antes de levantarme con cuidado. Mi voz salió baja y tranquila, pero lo suficientemente clara como para traspasar el caos que acababa de crear. Creo que ambos deberían irse de mi casa. No fue una amenaza, no fue dicho con enojo, fue meramente una súplica de alguien que había alcanzado los límites de lo que el respeto podía proporcionar. Nadie dijo nada más, solo el sonido del equipaje arrastrándose por el suelo de madera y el clic de la puerta cerrándose detrás de ellos, más silencioso que todo lo que acababan de dejar dentro de mí. Han pasado 2 años desde la última vez que los vi, justo aquí en mi propia casa. No prohibí sus números de teléfono,
cambié mi dirección de correo electrónico o los corté totalmente, dejé de contactarlos y esperé. Esperé para ver si todavía me considerarían un miembro de la familia después de que ya no estaba bajo la sombra del deber y la obligación. En los últimos 2 años, no ha habido llamadas ni mensajes preguntando cómo he estado, ninguna mención de cumpleaños, saludo o incluso un básico ¿cómo estás? Solía creer que un día cambiarían, sin embargo, me he dado cuenta de que no todos cambian, especialmente aquellos que nunca han reconocido que se equivocaron en primer lugar. Todavía vivo aquí, trabajo y sigo con mi existencia diaria. La única diferencia es que ya no me permito ser un cajero automático emocional, ansioso por dar y ser dañado en nombre de la obligación. Y si hay algo que he aprendido de todo esto, es que la familia no es un lugar donde la gente puede exigir amabilidad y llamarlo amor. Una familia real es aquella en la que se te valora como persona, independientemente de lo que tengas que ofrecer, no como una billetera, no como un plan de respaldo, no como un último recurso cuando todo lo demás falla. Y antes de terminar este capítulo, me gustaría hacerles una pregunta. ¿Estuve mal al decidir no regresar? ¿Por negarme a ayudar a mis padres con 2,000 pesos por mes a pesar de que ahora son mayores y me criaron? Solía creer que mi familia podía arreglar cualquier cosa, pero después de ser tratado como un extraño en mi propia casa más veces de las que puedo contar, elegí ponerme de pie y romper el ciclo. Fui demasiado frío. Tal vez finalmente estaba aprendiendo a apreciarme a mí mismo en el momento perfecto. Por favor, dejen sus opiniones a continuación. Sinceramente quiero saber de ustedes, estén de acuerdo o en desacuerdo. Si la historia resonó contigo, por favor suscríbete para ayudar a apoyar el canal. Todavía hay muchas historias esperando ser contadas y escuchadas. Cuídense y nos vemos en la próxima. Gracias por quedarse hasta el final. Gracias por mirar. Si aún no te has suscrito, por favor hazlo y activa la campana de notificaciones para mantenerte actualizado con más historias impactantes de la vida real que suceden por aquí.